Hola, buen día. Soy el doctor Juan Carlos Serna de Aguascalientes. Es para mí un honor participar el día de hoy en este congreso virtual del Centro Mexicano de Córnea. Y el día de hoy me tocó ser el primer ponente en el módulo relacionado con la deficiencia de células madre queratolímbicas. Es decir, para poder hablar de todo el tema quirúrgico, manejo, médico, el primer gran paso es hablar de las herramientas diagnósticas, que es lo que les voy a transmitir en el transcurso de las siguientes diapositivas. Entonces, la agenda para la plática del día de hoy es platicar muy ligeramente sobre las células madre del limbo, cómo hacemos nuestro diagnóstico clínico, que definitivamente sigue siendo parteaguas de todo el manejo de estos pacientes, el rol de la citología de impresión, la microscopía confocal, el rol del OCT segmento anterior y hablar un poco de lo que viene, de las nuevas tecnologías como es la angio-OCT de segmento anterior. Primero que nada, recordar a qué nos referimos cuando hablamos del limbo esclerocorneal. Y recordar que el limbo esclerocorneal es una zona o es una estructura en donde se encuentran todas las células madre que se encargan de la diferenciación del epitelio de la córnea. Recordar que no solamente es una cuestión anatómica, sino también es una cuestión funcional, ya que esta estructura cumple con varias funciones que evitan la migración del epitelio conjuntival hacia la córnea. Entonces, ¿de qué se trata? Las células madre del limbo se encargan de diferenciar el epitelio corneal, tienen un rol fundamental en la integridad de la superficie corneal y son uno de los factores que apoyan a la transparencia de la córnea y evitan la invasión del epitelio de la conjuntiva hacia la córnea. Destacar una estructura o una zona anatómica importantísima que son las palizadas de Vogt, la cual es una estructura que mantiene una alta densidad de estas células madre. En proporción quizá es la zona de la córnea que tiene más cantidad de estas células. El microambiente que se ha desarrollado en esa zona favorece la presencia de ese nicho y es una unión entre las células estromales, matriz extracelular, vasculatura y factores de crecimiento que permiten el adecuado equilibrio de esta zona. ¿Qué sucede cuando tenemos alguna lesión o algún detonante, algún daño en esta zona tan importante? Este video me gusta presentarlo bastante porque representa muy bien lo que sucede en un ambiente hostil. Recordar que estas células, por naturaleza, se mantienen en constante reproducción y en proliferación, las cuales se encargan de hacer un recambio natural de las células epiteliales de nuestra córnea. ¿Qué sucede cuando tenemos un problema, cuando tenemos algún daño, en este caso algún daño moderado, como bien puede ser, por ejemplo, una quemadura? Pues si el daño es parcial, lo que sucede es que estas mismas células se encargan de repoblar el epitelio y recuperar esas células que se han perdido manteniendo la transparencia y la funcionalidad. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos algún daño total, ¿no? O sea, por ejemplo, una quemadura extensa, una quemadura grave, que se encarga de dañar todo el limbo corneal. Pues lo que sucede es que ya no tenemos realmente este nicho y no tenemos estas células funcionales. Entonces lo que sucede es que el epitelio conjuntival se encarga de migrar y recubrir lo que solía ser epitelio corneal y por lo tanto tenemos todas las características clínicas que vamos a presentar a continuación. Entonces, quisiéramos tener en muchas ocasiones para tener el diagnóstico adecuado situaciones tan francas como las que evidencia esta fotografía, pero recordar que no siempre es así. Quizá como manera inicial, acordarnos que existen causas primarias de deficiencia de células de limbo, que son afortunadamente raras. Quizá la más frecuente de todas es la aniridia, pero existen algunas otras, como la displasia epidérmica congénita, la deficiencia endocrina múltiple, el síndrome de Turner, y algunas causas secundarias que son mucho más frecuentes, como las quemaduras, la inflamación crónica, el síndrome de Steven-Johnson, el pemphigoide, o bien situaciones iatrogénicas o secundarias a radiación o a crioterapia. Por mucho en nuestro medio, y aunque este paper que represento aquí está originado en India, en nuestro medio en América Latina la causa más frecuente de deficiencia de células de limbo por mucho sigue siendo las quemaduras. Recordar otras causas comunes como es el Steven Johnson, la queratoconjuntivitis vernal, el pemphigoide, entre otras.
Primero que nada, y recordar que el diagnóstico clínico sigue siendo fundamental y sigue siendo el primer indicio de cómo manejar estos pacientes. Importantísimo, todos los pacientes, la revisión que hacemos nosotros en la lámpara hendidura, las tinciones que podemos utilizar con fluoresceína, y podemos llegar a catalogarlas como una situación que puede ser progresiva o bien estar estable, y por la extensión del daño, que puede ser algo difuso o puede ser parcial. El primer manejo, cuando ya nosotros nos encargamos de clasificar en estadios este tipo de problemas, pues recordar que tenemos de manera inicial algo que catalogamos como estadio leve. ¿Qué encontramos en este grupo de pacientes? Pues opacidades epiteliales muy leves, en la cual podemos ver algo muy incipiente como un reflejo irregular del epitelio al revisarlos, células con metaplasia. Al momento de nosotros teñirlo con fluoresceína, recordar que esta fluoresceína puede tender a acumularse y podemos ver incluso en algunas ocasiones la línea de demarcación entre los dos epitelios. Y podemos llegar a ver de forma temprana también la pérdida de las palizadas de Bock con un aplanamiento en esta zona del limbo. Cuando ya tenemos algún estadio moderado, ya podemos ver algo que le llamamos incluso queratopatía en vórtex, como esta imagen del lado derecho que ven ustedes en pantalla, en el cual el epitelio anormal forma un patrón característicamente en espiral y que es de muy fácil es muy fácil de erosionar, por lo cual ante cualquier situación, incluso de forma espontánea, el epitelio puede romperse y empezar a provocar situaciones como defectos epiteliales. Podemos empezar a ver vascularización en etapas iniciales muy superficial, porque empieza a haber cierto desbalance entre este limbo que genera una limitación en cuanto a la angiogénesis, y esto conllevar obviamente a la presencia también de panos periférico, que generalmente es una conjunción de células epiteliales de la conjuntiva y que empiezan a traer nuevos vasos sanguíneos. Y en un estadio severo, clínicamente lo que ya valoramos son defectos epiteliales persistentes por este epitelio frágil, lo cual conlleva a mayores problemas como aumento en las infecciones, mayor daño corneal, riesgo a futuro de perforaciones. Ya la neovascularización tiende a ser bastante más profunda, como la neovascularización estromal, en la cual estos vasos ya están en niveles más profundos. Y esto conlleva a la presencia de opacidad estromal. Existe ya una ausencia total de epitelio normal y obviamente esto es lo que conlleva mayor alteración en la calidad de vida de los pacientes. A nivel ya de estudios o de herramientas que nosotros podemos tener para abordar estos pacientes, el primero, y por mucho tenerlo bien en mente, es la citología de impresión, la cual consiste en aplicar un acetato de papel filtro. Hay distintas opciones, una membrana de nitrocelulosa, a la superficie ocular para lograr remover ese epitelio. Y lo que hacemos es hacer un análisis de las células caliciformes y epiteliales, y el procedimiento es bastante sencillo. En este video que les presento, publicado por la TFOs, nosotros podemos ver que es un procedimiento ambulatorio en el cual, con un contacto mínimo con el paciente, logramos tener la toma de esa superficie ocular en este papel filtro, y este papel filtro llevarlo a analizar a un laboratorio para poder realizar las tinciones que nosotros queramos. La mayor cantidad de las veces, las tinciones recomendadas son HIE, PAS, Papa Nicolau o Giemsia. Por la practicidad y el tiempo que se ha estudiado la citología de impresión, es un estudio que se cataloga como el gold estándar para el diagnóstico de estas patologías. ¿Y cómo realizamos el diagnóstico? Ante la presencia de células califormes en la citología de impresión. Esto habla de que tenemos células de conjuntiva sobre la córnea y esto es igual a deficiencia de células del limbo. ¿Cuál es el problema que tenemos con este estudio? Pues que la sensibilidad es muy variable, ¿no? O sea, depende mucho desde el material que utilizamos, la presión que hacemos en la toma, el lugar, si tenemos alguna patología sectorial, pues si en la toma, en la citología de impresión no tomamos esa área, pues podemos dejar desapercibida esa zona y tener un diagnóstico falso negativo. Lo que ha venido a cambiar mucho de las características de los estudios y la mayoría de los estudios clínicos que abordan la deficiencia de células de limbo es la microscopía confocal.
¿Por qué es tan atractivo? Porque pues, nos permite visualizar en vivo el epitelio corneal, podemos valorar el plexo subnervioso, subbasal, las características de las distintas capas del estroma corneal, la estructura del limbo y la conjuntiva, a tener una resolución incluso de micras. Y de igual forma que la citología de impresión, la presencia de células caliciformes en la córnea es diagnóstica. Este es un estudio que se hace en contacto directo del equipo con el ojo y no cabe destacar que es operador dependiente. ¿Qué es lo que identificamos nosotros? Pues identificamos una disminución de la densidad del plexo subbasal, alteraciones en la zona de las palizadas de Vogt y la presencia de células inflamatorias y dendríticas. En estos videos de microscopía confocal tomadas por el doctor Arturo Ramírez, podemos identificar en un análisis in vivo de pacientes que tienen patologías de deficiencia de células de limbo, la presencia de algunas células que son hiperreflécticas, que son las células caliciformes y que son características del diagnóstico de deficiencia de células límbicas. La otra opción que también está muy accesible para muchos de nosotros, pues es el OCT de segmento anterior. ¿Qué podemos identificar en esta tecnología? Podemos identificar la disminución del grosor del epitelio del limbo, la cual se correlaciona con el daño en las palizadas de Vogt. Es definitivamente un estudio que es mucho más atractivo, ya que es de no contacto y es menos operador dependiente. Sin embargo, existen algunas limitaciones para el diagnóstico de deficiencias de células de limbo, como son, pues, que si tenemos mucha irregularidad del epitelio, la reflectividad puede estar alterada. Si tenemos la presencia de panus, como es muy frecuente, puede haber algo de interferencia. Pero las nuevas tecnologías de OCT de segmento anterior, como aquellas que cuentan con una ultra alta resolución, planean cambiar estas limitaciones y pueden ser como una herramienta muy útil para mediano o corto plazo en el diagnóstico de estos pacientes. ¿Y qué es lo más nuevo? ¿Qué es lo que últimamente están saliendo los estudios y hay varios grupos en el mundo que se están enfocando en el abordaje de esta tecnología? Pues es el angio-CT. ¿Por qué es tan novedoso y por qué es tan atractivo? Porque podemos evaluar el flujo vascular en vivo, podemos evaluar la extensión de la neovascularización corneal, recordando que, como lo mencionamos en la parte clínica, en patologías de este tipo pueden ser tanto superficiales, la vascularización, como profundas. Podemos tener vasculatura a nivel del limbo y del perilimbo, y podemos llegar a identificar la vasculatura conjuntival sobre la córnea, es decir, cuando ya tenemos algo de conjuntivalización. Como ustedes pueden ver en esta imagen de un artículo publicado por el grupo de Elvi Prasad, lo que podemos identificar en un paciente sin patología, en un paciente normal, sano, vamos a decirlo, pues toda la vasculatura en esta reconstrucción en 360 grados alrededor del limbo. Y lo que podemos ver es un patrón, como le llaman ellos, un patrón empasador de las características vasculares del limbo. Y a diferencia, lo que vemos, por ejemplo, en un paciente con una deficiencia total de células límbicas, pues podemos ver completamente alterada esta vasculatura, aumentada en todos los aspectos y en todos los niveles, la vascularización que tenemos a nivel del limbo. Podemos ver esta pérdida característica del patrón que le llaman ellos en pasador de las células límbicas, y podemos evaluar de forma ambulatoria y sin contacto con un estudio de muy alta resolución. Entonces, definitivamente el angio-CT, a pesar de que hoy en día tenemos la limitación del acceso a la tecnología y del costo, en un futuro podría ser una característica muy útil, de mucha resolución, no operador dependiente, prácticamente sin contacto con el paciente, y que nos permite evaluar muchas características que se presentan en este conjunto de pacientes. Entonces, a manera de conclusión, pues primero que nada recordar que la clínica sigue siendo fundamental para el diagnóstico de estos pacientes, que todos los estudios y todas las tecnologías tienen pros y contras. Por mucho la citología de impresión sigue siendo la más accesible, y recordar antes de empezar a pensar en otras tecnologías que tenemos acceso a ella y podemos hacer uso y con una sensibilidad bastante razonable, que la microscopía confocal es una herramienta que tenemos que tener en mente, que es operador dependiente y que tenemos la limitación que no todos tenemos acceso a esa tecnología.
y que el angio-OCT se presenta como un potencial para volverse en algún futuro estándar de oro, pero obviamente se requiere mayor cantidad de estudios para este tipo de pacientes. Con esto termino la plática del día de hoy. Les dejo mis contactos y muchas gracias por su atención a esta plática.